Hola, muy buenas. Bienvenidos a este discipulado cristiano que hemos denominado Construyendo Vidas para Cristo, volumen 3. Al fin, como dice Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo. Hemos llegado, con la ayuda del Señor, a este final de discipulado, al tema 8. Y qué mejor forma de poner fin a este programa de discipulado intermedio, un nivel básico barra intermedio. ¿Qué mejor forma que hablando de Dios en sí mismo, en toda su esencia, ¿verdad? Comenzamos hablando de Jesús, fue el inicio de nuestro programa de discipulado porque entendemos que el creyente necesita cimentar su fe en el conocimiento de Jesús. Hemos ido avanzando acerca del conocimiento de qué opina Dios, de cómo han de ser las relaciones, hemos hablado del perdón, de la santidad y de tantas otras cosas. Pero vamos a terminar hablando del único Dios verdadero. Comenzamos con Él, terminamos con Él, porque este programa de discipulado, aunque somos nosotros quienes nos vemos beneficiados y nuestras vidas se ven edificadas, pero al final el que merece la gloria es solamente Él. Tengamos en cuenta que Dios es el que creó los cielos y la tierra, Dios es el que nos dio la vida, Dios es el que nos dio la salvación por medio de morir en la cruz a nuestro favor. Dios es el que tiene las promesas de vida eterna para nosotros y como dice su palabra, Dios es el que sustenta absolutamente todo. De manera que le damos las gracias y le pedimos una vez más que hable a nuestras vidas y siga transformándonos conforme al carácter de Jesús. Recuerda que ese es el propósito que el Padre tiene para nosotros, que cada día nos parezcamos un poquito más a su Hijo, como podemos leer en repetidas ocasiones en el libro de Romanos. Bien, pues comenzando, vamos a ver el desglose de los contenidos, como de costumbre. En primer lugar, vamos a hablar del nombre personal de Dios, continuaremos hablando de los atributos de Dios y finalmente hablaremos de la Trinidad. Estos tres puntos son bastante interesantes, a nivel teológico, por supuesto, y son muy edificantes, así que os animo a prestar atención, a no perderos detalle, porque cada detalle en esto es importante. Comenzaremos con el nombre personal de Dios. Yo me llamo Sergio, de manera que yo tengo un nombre personal. Es un nombre por el que las personas me pueden conocer, se pueden dirigir a mí, pueden hacer referencia de mí con respecto a otras personas. Dios tiene también un nombre personal. ¿Cuál es su nombre personal? Vemos que Él se revela al hombre en un intento de mostrarse tal cual Él es. Él no es un Dios oculto, que se esconde, misterioso. Por supuesto que hay cosas de Él que no entendemos porque nuestra mente es limitada, pero Dios siempre ha querido revelarse de una forma personal al hombre. Y lo vemos cuando leemos el pasaje de la zarza ardiente, en el que vemos que el Señor se revela a Moisés. ¿Y qué le dice cuando Moisés le pregunta, oye, ¿quién es el que me envía a liberar al pueblo de Israel? Cuando yo vaya a Egipto y le diga a Faraón, alguien me está enviando, ¿qué nombre le diré? Y es entonces que el Señor le dice, yo soy el que soy. Claro, él en primera persona dice yo soy, pero Moisés no puede decir yo soy porque él no está hablando en primera persona, estaría hablando en tercera persona. Y si habla en tercera persona para referirse al gran yo soy, para referirse a Dios, él debe decir él es, ¿no? Y esto en hebreo es Eye. Cuando traducimos yo soy el que soy, en hebreo, vendría a ser algo así como hacer, Eye, hacer, ¿no? Y es la expresión que se utiliza en el original. Esto se va a traducir con lo que se conoce como el tetragramatón sagrado, o las cuatro consonantes sagradas que forman el nombre personal de Dios, cuya grafía, pues en hebreo es como la podemos ver en imagen. Lo curioso de esto es que el nombre personal de Dios formado por esas cuatro consonantes, H, W, H e Y, tienen este orden según la lectura hebrea. Recordemos que la lectura hebrea va de derecha hacia izquierda, totalmente opuesto a como leemos en Occidente. Nosotros en Occidente leemos de izquierda a derecha, con lo cual las cuatro consonantes sagradas quedarían en el orden en el que vemos en la imagen. Y, H, W, H. Ese sería el nombre personal de Dios o el tetragramatón.
Esto lo vendríamos a traducir como Yahvé, que es el nombre personal de Dios, según la pronunciación más aceptada. Es un término que se encuentra nada más y nada menos que 6.827 veces en el Antiguo Testamento. Recordemos que los hebreos no tienen vocales en su abecedario. Ellos escriben solamente con las consonantes. De manera que, claro, siendo un nombre tan antiguo y habiendo pasado tantos años desde entonces y demás, sigue abierto un debate en el que se sigue debatiendo si la pronunciación correcta es Yahvé, Yahweh, Yahweh o Yahvé. Entonces siguen estando ahí ese debate abierto, ¿no? Aunque parece ser que la mayor aceptación a la hora de pronunciar el tetragramatón sagrado es Yahvé, tal y como vemos en pantalla escrito. Ahora, hay una serie de consideraciones que la palabra de Dios nos dice con respecto al nombre del Señor. Éxodo 27 nos dice que no tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano, porque no dará por inocente Yahvé al que tomare su nombre en vano. Dice también en Levítico 24:16, el que blasfemare el nombre de Yahvé ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Estas dos cosas, el no tomar el nombre de Dios en vano y el ser castigado por tomar el nombre de Dios en vano, hace que sobre el pueblo judío caiga un temor por hacer un mal uso del nombre personal de Dios. De manera que, claro, ya no van a utilizar el nombre de Yahvé a la ligera. Por supuesto, nosotros tampoco deberíamos utilizar el nombre de Dios en vano, ¿no? No utilizarlo a la ligera como una forma para apoyarnos en una muletilla o en coletillas para alguna expresión o como parte de algún cliché cultural o lo que sea. Nosotros debemos respetar también el nombre del Señor igual que hacían los judíos y deberíamos tener ese temor y esa reverencia a la hora de dirigirnos a Él o a la hora de nombrarle, ¿no? El hecho de que el pueblo de Israel tenga este temor, esta reverencia delante de Dios por el uso de su nombre, hace que vayan a surgir una serie de prácticas y una serie de rituales para evitar que se cometan pecados, ¿no? Por ejemplo, había una serie de prácticas relacionadas con el habla. Y aquí un ejemplo. En lugar de decir Yahvé como el nombre personal de Dios, ellos empezaron a utilizar Elohim. Es un término que sirve para referirse a él como el Dios, el ser supremo. Entonces, en lugar de decir Yahvé nos ayudará, pues decían Elohim, ¿no? Pues el ser supremo, el ser superior. No hay nada de incorrecto en utilizar estos términos, porque al final estamos sustituyendo el nombre personal de él por nombres que nos revelan también sus atributos de alguna forma, como veremos a continuación. También utilizaban el nombre o la palabra Hashem para referirse a Dios como el nombre. Si los mandamientos prohíben utilizar el nombre de Dios, ellos dijeron que hay que darle ese respeto, esa reverencia al nombre, ¿no? Entonces, cuando se referían a él, se referían como el nombre con mayúscula, y eso en hebreo es mi Hashem, ¿no? Eso lo podemos seguir viendo hoy en día. Hay muchas canciones hebreas que hablan de Hashem, nuestro Hashem o mi Hashem, para hacer referencia precisamente al Dios de Israel, ¿no? A nuestro Dios creador de los cielos y de la tierra. Otro empleo es el término Adonai para referirse a él como el Señor. Adonai, que deriva de Adón, que es dueño, amo o señor a nivel entre personas, pero cuando escribimos Adonai, que es el derivado de Adón, ya estamos refiriéndonos al Señor como nuestro Dios, que es el Señor de toda la tierra, ¿no? El dueño de todas las cosas, ¿no? Pero también, aparte del habla, surgieron una serie de prácticas relacionadas con el sacerdocio, es decir, con el servicio que los judíos hacían y con la escritura de los textos sagrados. Esas traducciones que hacían cuando iban a escribir el nombre personal de Dios, hace que los judíos, por ese temor y esa reverencia, hagan una serie de prácticas. Por ejemplo, en cuanto al sacerdocio, los sacerdotes y levitas no podían pronunciar el nombre personal de Dios, pero sí se le permitía al sumo sacerdote una vez al año, el día de la fiesta del
Yom Kippur o el Yom HaKippurim, como ellos conocían, en lo que es el Día del Gran Perdón Nacional. En ese día se acercaba el sumo sacerdote a ofrecer sacrificios por toda la nación de Israel y en el lugar santísimo sí podía utilizar el nombre personal de Dios una vez al año. Esto era una práctica, un ritual que se estableció, ¿no? Y luego también había prácticas y rituales de purificación o utilizar una grafía especial. Por ejemplo, si estaban escribiendo todo el texto con tinta negra, llegaba el momento de escribir el nombre personal de Dios y antes de escribir el nombre personal de Dios, los escribas se purificaban, hacían el rito de purificación, utilizaban una letra dorada o dejaban esos huecos en blanco y eso daba a entender que ahí había que pronunciar el nombre de Dios, o ponían 4 puntos suspensivos en el hueco donde iba el nombre personal de Dios, y así sucesivamente. Un temor y una reverencia que les llevaba a esto, a comportarse de esta manera. Hay que tener en cuenta que, como la propia Biblia nos dice, y así también los registros históricos de todo lo que ha venido pasando de estos siglos atrás, vemos que la nación de Israel ha sido una nación que con el paso del tiempo ha sufrido una serie de conquistas por decirlo de alguna forma, de los imperios más relevantes de la historia de la humanidad. Por ejemplo, vemos que los asirios conquistaron el reino del norte, Babilonia conquistó el reino del sur, vemos que después de esto vino Alejandro Magno, trajo el helenismo y toda su influencia griega, vemos que con la muerte de Alejandro quedaron ahí 4 generales que se dividieron su imperio y que por la tierra de Palestina estuvieron peleando en los Seleucidas, también con los egipcios de Ptolomeo y demás. Todo esto al final se va a traducir en influencia, en conquista, en procesos en los que intentamos dejar una huella extranjera dentro de la propia cultura hebrea y demás, ¿no? Esto va a producir que el nombre personal de Dios vaya a sufrir una serie de transformaciones. Porque si es verdad que los hebreos llaman a Dios como le llamaban en su origen, las personas que han conquistado las naciones hebreas, la tierra de Palestina y demás, para referirse al Dios de Israel, dentro de su pronunciación diferente, van a modificar o a transformar el nombre original de Dios. Y aquí vemos, por ejemplo, la principal transformación del nombre de Dios es que cogemos el nombre, el tetragramatón sagrado, las 4 consonantes sagradas del nombre de Dios, le añadimos las 3 vocales del término Adonai y eso va a dar como resultado el término Yahová. Yahová. Por un lado tenemos las 4 consonantes sagradas, que es correcto. Por otro lado vemos que llamar al Señor Adonai es correcto, porque es nuestro Señor y es el Señor de absolutamente todas las cosas. Pero luego vemos que llamar al Señor Yahová no es del todo correcto porque ya no es ninguno de los dos términos, es un híbrido entre ambos, ¿no? Yahová, como no era muy cómodo a la hora de su pronunciación, sobre todo a la mitad de la época medieval y demás, sufre una última transformación y es por parte de Pedro Galatino. Si no recuerdo mal, en torno al año 1500 y algo, es el confesor del Papa León X y es el que cambia el término Yahová por Jehová, que es el que más conocemos hoy en día, es muy utilizado hoy en día, pero como vemos es un término, es un híbrido, no es el término original, no es el nombre personal con el que Dios se revela, ¿no? En este caso sería más acertado la pronunciación Yahvé, que es lo que los eruditos coinciden en su mayoría, más que el término Jehová, que como podemos ver aquí es un híbrido, ¿no? Vemos también otras acepciones del nombre personal de Dios, es otras formas de llamar a Dios, en base a la raíz de su nombre, ¿no? Las Sagradas Escrituras, como hemos visto, utilizan otros términos para referirse a él. Estas nos van a revelar el nombre personal, o no directamente el nombre personal, sino que nos van a hablar de sus atributos. Y gracias a la combinación entre la raíz, que hace referencia al nombre de Dios, y diferentes sustantivos o adjetivos. Por ejemplo, los que derivan de la raíz hebrea el, porque la
raíz hebrea el hace referencia también a Dios, si le añadimos un sustantivo, como por ejemplo, hasta dar lugar a Israel, Betel, Eliseo y tal, vemos que obtenemos diferentes significados, ¿no? Por ejemplo, Israel sería el pueblo de Dios, Bet-El sería casa de Dios, el Iseo sería Dios es mi salvación, y así sucesivamente. Añadiéndole un sustantivo a la raíz hebrea, estamos obteniendo otros términos, ¿no?, que también de alguna forma nos están revelando los atributos de Dios, ¿no? Cuando hablamos de Israel, vemos que Dios es el Dios de un pueblo, vemos que Dios tiene casa, que Dios es salvación, que somos también su hogar y demás, ¿no? Le podemos añadir un adjetivo, como por ejemplo, como vemos aquí, el Elión, el Shaddai, el Olam, Eloá, pues el Elión, el Dios altísimo, el Shaddai también, el todopoderoso, el Olam es el Dios eterno, Eloá, ¿no? Vemos que son términos que nos hablan de sus atributos. Vemos que habla de la eternidad de Dios, de que Dios es el todopoderoso, que Dios es el altísimo, y así sucesivamente. Pero también podemos añadirle a su nombre personal determinados adjetivos, no solamente a su raíz. Al nombre personal de Yahvé podemos añadirle adjetivos. Por ejemplo, Yahvé Sabaoth, Yahvé Nisi, Yahvé Rafa, Yahvé Jireh, Yahvé Salom, Yahvé Sikkenu, Yahvé Mekadeshem, Yahvé Elohim, Yahvé Roí, Yahvé El Molá, y así sucesivamente. No vamos a entrar en definir todos de una forma muy extensa, pero simplemente decir, por ejemplo, Yahvé Sabaoth es el Señor de los ejércitos, nos habla de su poder, de su grandeza, de su fuerza, de su señorío. Yahvé Nisi nos habla de que el Señor es mi bandera, Él es nuestro estandarte, aquel a quien seguimos. Yahvé Rafa es el que nos sana, es nuestro sanador. Yahvé Jireh es el que nos provee para todas nuestras necesidades cotidianas. Yahvé Shalom es el Señor que nos da la paz que necesitamos. Yahvé Sikkenu es nuestra justicia, es el que se encarga de hacernos justicia en cualquier situación. Yahvé Mekadeshem, el Señor es el que nos santifica, Él es el que se encarga de transformarnos a la imagen de Jesucristo día tras día. Yahvé Elohim es el Creador, es el Todopoderoso. También Yahvé Roí, como vemos también, o uno de dos, o el Señor es mi pastor, como vemos en el Salmo 23, o también en ese pasaje, dependiendo de cómo lo escribamos, puede significar o el Señor es mi pastor, o el Señor es el que me ve, o también Yahvé el Molá, que viene a significar como el Señor es el que me retribuye, ¿no? Aquel que nos da el pago de nuestras buenas y de nuestras malas acciones. Él es el que se encarga de dar el pago final, ¿no? Como podemos ver en su nombre, vemos muchos de sus atributos reflejados, ¿no? Algunas de sus características las vemos ahí y nos sirven también para confiar un poco más en Él y conocerle un poco más, ¿no? En segundo lugar, vamos a entrar ya de lleno en los atributos de Dios y vamos a hacer una clasificación general de los atributos de Dios. En primer lugar, vamos a hablar de los atributos incomunicables. Hay dos tipos. Los incomunicables, que son todos aquellos atributos que van a servir para describir a Dios y que tienen la peculiaridad de que son suyos en exclusividad, es decir, no los comparte con nadie. Todos los atributos que vamos a ver en este apartado de incomunicable son exclusivos de Dios. No hay nadie en toda la creación que los tenga como Él sí los tiene, ¿no? Y luego vamos a ver, por otro lado, los atributos comunicables. Y los comunicables son aquellos que igualmente describen a Dios, pero que no tienen esa peculiaridad de ser exclusivamente suyos, sino que en este caso vemos que sí los comparte con su creación. Los comparte, aunque en diferencia de grado, por supuesto. Cuando decimos que Dios es santo y que los hijos de Dios somos santos o somos los santos de Dios, obviamente hay una diferencia cualitativa entre la santidad de Dios y nuestra santidad. Nosotros estamos aún en ese proceso de santificación, de parecernos más a la imagen de Jesús, y obviamente no podemos comparar nuestra santidad temporal en este tiempo con la santidad excelsa
de nuestro Señor, ¿no? Estamos hablando de una forma particular de esos atributos que Dios va a compartir con nosotros, los seres humanos, fruto de haber sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Recordamos que cuando estamos ahí, en el proceso de creación del hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Fruto de este deseo de hacer al hombre a la imagen de Dios, es que el hombre comparte ciertos atributos que en su origen eran de Dios. Entramos ya de lleno en los atributos incomunicables y el primero que vamos a hablar es el de unidad. Unidad. Hace referencia a Dios como el único Dios del universo. Y esto deja fuera cualquier posibilidad de que existan otros dioses. Es decir, unidad hace referencia a que Dios es uno. Uno, no hay más. ¿Cuántos dioses hay en la tierra? Uno. ¿Cuántos dioses hay en el universo? Uno. Ese es el primer atributo de Dios. Unidad. Unicidad implica que Dios es el único en su género. No hay nadie que se iguale a Él, absolutamente en nada, nadie que tenga el título de Dios. Así como en el ser humano tenemos miles de millones de personas que pueden levantar la mano diciendo yo soy un ser humano, no hay absolutamente nadie en todo el universo que pueda levantar la mano y decir yo también soy Dios, ¿no? Entonces vemos que Dios es único, Dios es uno y Dios es único, no hay nadie como Él. Pero a la vez vemos que Dios es trino. Como ya hemos estudiado en otras lecciones, hemos visto que Dios es trino. Sobre todo a la hora de combatir las herejías históricas y demás, hemos visto la importancia de esto. Ver que Dios es trino implica que en esencia es uno y en sustancia es uno, pero a la vez tres personas distintas al mismo tiempo. De la forma que vemos que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A la vez, en su mismo género y en su categoría. Por supuesto, esto es un misterio que la mente humana no está capacitada para comprender completamente. Podemos ver atisbos de luz, podemos ver trazas de lo que parece ser la Trinidad de Dios y demás. Hay evidencias claras en las Escrituras de que la Trinidad existe, de que es real, pero nosotros los humanos no llegamos a comprender la profundidad de esta revelación. Nuestra mente no está capacitada para comprender la plenitud de la Trinidad. Siguiente atributo incomunicable, Él es omnipoderoso. Aquí es donde vamos a entrar en los atributos omni. Omni significa en todas direcciones. Omnipoderoso significa que Él es poderoso en todas direcciones o todopoderoso. Y hace referencia a ese poder ilimitado de Dios. Y esto nos transmite que Él tiene todos los recursos de poder necesarios para hacer frente a todas las situaciones que se plantee su voluntad. Si tú estás pasando por un problema y confías en el Todopoderoso, nunca dudes que Él, de alguna forma, bueno, es que no sé si Dios puede ayudarme en esto. Sí, puede. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso. Puede hacerlo. Puede hacerlo, no dudes. Puede hacerlo. La siguiente cualidad con el omni es omnipresente. Él es presente en todas direcciones, en todos los lugares. Eso significa que en todo el universo creado, Él está ahí, sin que haya un solo lugar de todo el universo que se escape a su presencia y sin que haya una sola persona que se esconda de Él. Este atributo es importante conocerlo, porque hay por ahí diferentes doctrinas que dicen que, claro, es que el infierno es la separación de Dios y que la gente que está en el infierno, pues claro, sufre porque ahí la presencia de Dios no está. Pues esos pensamientos, que por supuesto no están en la Biblia en ningún lugar, contradicen el atributo de la omnipresencia de Dios. Si aceptamos que Dios está presente en todo lugar creado y el infierno es un lugar creado, entendemos que Dios también está allí. No hay lugar en el universo creado, en todo el cosmos, en el que Dios no esté ni por un momento. ¿De dónde huiré, no? De tu presencia. ¿Cómo lo haré? Si quisiera esconderme entre las estrellas, de ahí me traerás tú, ¿no? Es imposible esconderse de Dios porque su presencia está en todo lugar.
también es omnisciente. Él conoce completamente y absolutamente todos los eventos que han sucedido ya en el pasado, todos los que suceden de forma actual en nuestro planeta y todo lo que sucederá en un futuro. Él tiene todo el conocimiento y toda la sabiduría de toda la ciencia existente. Cuando hay alguien, un inventor, un ingeniero, un médico, quien sea, que descubre algo, eso que para la humanidad puede ser un hito, porque, como decía el astronauta, un paso para el hombre, un salto para la humanidad, eso que para nosotros los humanos puede ser algo muy importante, para Dios es una de las tantas cosas que Él ya conoce. Nosotros lo descubrimos, pero Él ya lo sabe, porque Él es omnisciente. Toda ciencia, toda sabiduría, todo conocimiento de los eventos, Él ya los conoce. Presciencia es otro atributo que nos habla muy relacionado con la omnisciencia y tiene que ver con el conocimiento anticipado que Dios tiene de aquellos acontecimientos que van a suceder, así como sus resultados. Esto nos transmite un poco la sensación de que Él conoce también nuestras necesidades. Antes de que éstas tengan lugar, Él ya las sabe. Antes de que tu palabra esté en tu boca, yo ya habré oído. Él ya sabe, antes de que nosotros pronunciemos la palabra, ya sabe cuál es nuestra necesidad. Y eso guarda mucha relación con su presciencia. Eterno habla de que Dios no tiene ni principio ni final. Hay quien piensa que Dios está sujeto al tiempo, pero no puede ser más distinto a esto. Dios no tiene principio ni final, el tiempo es creado por Dios. Dios trasciende el tiempo. Si nos lo imaginásemos, veríamos una línea temporal que va desde el inicio de los tiempos hasta la eternidad. Por encima de esa línea temporal estaría Dios, el cual no está sujeto al tiempo y el cual puede desplazarse por el tiempo tanto como Él quiera, porque Él conoce todas las cosas, ¿no? También vemos que Él es el creador y habla de ese papel que Dios tiene como el único arquitecto capaz de crear algo de la nada, es decir, de crear cosas ex nihilo. La ciencia dice que la materia ni se crea ni se destruye, que solamente se transforma. Tú tienes una manzana y te la comes y esa manzana que tenía pinta de manzana y con una composición de manzana y un estado sólido de manzana, dentro de tu cuerpo se va a transformar en una serie de sustancias, etc, etc, etc. Sin embargo, el versículo 1 de Génesis, del capítulo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, Bereshit bara Elohim. En el principio creó. Y creó cuando no había nada. Creó ex nihilo, creó de la nada. Él es el único que tiene capacidad de crear cualquier cosa de la nada. Nosotros no, nosotros creamos cosas a partir de la materia existente, a partir de las cosas que ya son. Nosotros tenemos la capacidad de crear cosas o de darle forma a las cosas, pero el que crea cosas de la nada es Él. Él es el único creador. También vemos que Él es perfecto, y esto implica todo lo que tiene que ver con su intervención en nuestra vida y en nuestro entorno. Significa que todo lo que Él hace está completo y acabado. Cuando Él hace el universo y todo lo que en Él hay, en 6 días y en el 7º día descansa, se cierra un ciclo. Ese ciclo se acaba, se completa, se termina. Y así con respecto a muchas cosas, ¿no? En la eternidad, las cosas son como han de ser sin que nada les falte, ¿no? Porque Él es precisamente perfecto, ¿no? Él también es confiable. Y la confiabilidad de Dios se refiere a ese resultado de la suma de otros atributos como que Él es confiable, fiable, leal, veraz, etc. Cuando sumamos todos estos atributos, Él siempre dice la verdad, Él nunca traiciona, en Él se puede confiar. Todo esto nos va a transmitir la idea de que podemos confiar en Él. Podemos confiar en Dios, en su verdad y en su deseo de bendecirnos. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes para lo bueno, para que tengan un futuro y una esperanza. Dice Jeremías 29:11. Si no me equivoco en la traducción de la Nueva Versión Internacional, no estoy seguro, pero Jeremías 29:11 habla de esto precisamente. En la confiabilidad y los buenos planes
que Dios tiene para sus hijos, ¿no? Vemos también que otro atributo es su autoexistencia, y hace referencia al hecho de que Dios no ha necesitado ni a nada ni a nadie para existir, sino que Él es quien es por sus propios medios y por sus propios méritos. De esta forma entendemos que nosotros existimos gracias a que Dios nos ha hecho. Pero no hay nada ni nadie que sea la causa de la existencia de Dios. O sea, Dios no existe porque alguien le haya hecho. De ninguna manera. Él autoexiste. Hablamos también de su autosuficiencia. Y esto implica conocer que Dios no necesita ni nada ni nadie para seguir siendo quien es y para permanecer así. Muchas veces nosotros pensamos que, claro, es que Dios nos salva porque nos necesita. No, Dios no nos salva porque nos necesite, no nos necesita. Otra cosa es que Dios desee relacionarse con nosotros y que Dios desee salvarnos por amor a nosotros y por amor a su nombre. Son cosas diferentes. Así como el hombre necesita la ayuda de Dios para su sustento diario, Dios no necesita la ayuda de nadie para seguir siendo sustentado. Dios no necesita ser humano para ser feliz, ni para ser completo de ninguna de las maneras. Pero es verdad, como hemos dicho antes, no confundamos la necesidad con el deseo. Él no nos necesita, pero sí desea tener comunión y paz con nosotros. Vamos a ver también otro atributo que habla de su invariabilidad o de su inmutabilidad. Y hace referencia a esa capacidad que hay dentro de él, esa capacidad intrínseca de permanecer fiel a su moralidad. Él no se deja influenciar ni por las modas, ni por la cultura, ni por esas corrientes doctrinales que van, que vienen, y por esa ideología, que si ahora la ideología de género, que si ahora la ideología de no sé qué. Él no se deja influenciar por estas cosas. Él tiene por decirlo de alguna forma, esto para ilustrarlo nada más, él tiene su teología propia y de ahí nadie le saca. Él dice, esto es lo moral, esto no es lo moral, y nadie le hace cambiar de opinión. Esto nos transmite la sensación de que él es como un ancla en medio de un océano en el que las olas a veces van en una dirección, en otra dirección van en otras veces, pero ese ancla nos mantiene firmes y sin llevarnos a la deriva en un lado y en otro, ¿no? En él podemos confiar, en su moral podemos confiar, en su doctrina podemos confiar, en la teología de Dios podemos confiar. Hablando de los atributos comunicables, ya nos vamos a meter de lleno en aquellos que comparte en cierto grado con nosotros. Hablamos de justicia, él es justo. Y es esa capacidad de dar el pago correcto a cada uno por las acciones que realiza, ya sean buenas o sean malas. Este pago se hace con equidad e imparcialidad, y cada uno recibe lo que merece en la eternidad, como habíamos visto unos temas atrás acerca de la justicia inmanente y de la justicia retributiva y estas cosas. En la eternidad vemos que cada uno recibe lo que sus actos merecen, ¿no? Nosotros también somos capaces de hacer las cosas bien, de dar buen pago o dar mal pago. También somos capaces de ser injustos. En segundo lugar, vamos a hablar de su sabiduría. Él es sabio y hace referencia a ese conocimiento que tiene que ver con la creación. Él tiene conocimiento de la composición de las cosas, de la solución de los problemas, de la elaboración de los planes sin equivocarse, y todo eso. Esto es como una ciencia, un conocimiento práctico de las cosas, ¿no? Del diario vivir, ¿no? Cómo solucionar un problema, cómo vamos a hacer los planes sin equivocarnos, cosas así. Nosotros también podemos hacer esto, podemos ser sabios también, sobre todo si seguimos sus consejos. Si seguimos sus consejos sabremos solucionar mejor los problemas, sabremos elaborar planes sin equivocarnos y demás. Otro atributo habla de su creatividad y es esa capacidad que él tiene para crear elementos complejos a partir de elementos simples. Por ejemplo, vemos que de dos seres humanos, de Adán y Eva, ha creado una cantidad ingente de seres humanos completamente diferentes entre sí, de tal forma que no hay ni siquiera dos seres humanos que sean idénticos. No lo hay. No lo hay. Esto es gracias a la recombinación genética, a ese proceso en el que por medio de la combinación de los genes de Adán y la combinación de los genes de Eva surgen seres diferentes, totalmente diferentes, con una información genética diferente.
Y eso nos habla de que Dios es creativo. Dios podría haber hecho de repente todas las variantes del género de los perros, por ejemplo. Sin embargo, vemos que si mezclamos una raza con otra raza, encontramos un híbrido de las dos razas, una raza nueva. Y esto nos habla también de la creatividad de Dios. Nosotros también podemos ser creativos en este sentido. Hablamos de su santidad, y su santidad tiene que ver con esa separación completa y absoluta de toda fuente de maldad, inmundicia, inmoralidad, para, una vez apartado de esto, separado de esto, dedicarse a propósitos de orden superior, hablando de la pureza, la justicia, la moral, todo lo que tiene que ver con lo que es bueno. Nosotros tenemos que perseguir la santidad, dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. También Dios es amor, y habla de ese deseo que Dios tiene dentro de sí mismo de tener buenas relaciones o relaciones satisfactorias y constructivas con su creación. Él da vida a la vida de su Hijo si fuera necesario para salvar a aquellos con quienes quiere tener paz y compañerismo. Y esto está muy ligado a su bondad, que es el deseo constante de Dios de hacer el bien a su creación. Dice la palabra que Él hace salir el sol sobre bueno y malo y la lluvia sobre igual, ¿no? Él nos da el sol, nos da la lluvia sobre bueno, sobre malo, sobre justos, sobre injustos, solo por el mero deseo de bendecirnos, ¿no? Aunque a veces no lo merezcamos. Habla también de que Él es moral, y esto está muy ligado a su santidad, y habla de ese deseo consciente y voluntario de acercarse a las cosas puras y separarse de las cosas que no lo son. Nosotros también somos seres morales. Otra cosa es que podamos comportarnos de una forma inmoral. Bien, terminado este segundo apartado, vamos a hablar de la Trinidad. Y aquí antes de empezar, vuelvo a repetir, es imposible para la mente humana alcanzar la plenitud del conocimiento que esto implica. Conocer a Dios con exactitud y con esta profundidad que se requiere, a nuestro nivel es imposible. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de la Trinidad. En primer lugar, Dios es uno. Yahvé, nuestro Dios, Yahvé, uno es. Deuteronomio 6:4. No dice Yahvé 2 es, ni 3 es, ni 4 son, ni 5 son. Dice Yahvé uno. Uno es. Dice también Deuteronomio 4:35, Yahvé es Dios y no hay otro fuera de él. Deuteronomio 4:39, Yahvé es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. No hay otro. Conclusiones de esto. Dios es numéricamente uno. Solamente hay uno. Dios es único en su género. Y Dios es uno en esencia y en sustancia. Algunas de estas cosas ya las hemos comentado antes, pero las vuelvo a repetir, hablando de la Trinidad, para que quede bien marcado en nuestro corazón y en nuestra mente. Solamente es uno, número, solamente es uno en su género, solamente es uno en esencia y en sustancia. Como hemos visto, estamos hablando de la Trinidad. Acordémonos, 3 personas, un solo Dios. En segundo lugar, vamos a hablar de una descripción general de la Trinidad. En primer lugar, la Trinidad posee intelecto, sentimiento, voluntad y personalidad propio. Dios es inteligente. Dios sufre también cuando sufrimos nosotros. Dios tiene una voluntad de salvarnos, de hacer todo lo posible por buscar a esa oveja perdida. Tiene una personalidad, tiene un carácter, tiene unos atributos, como hemos estudiado hace muy poquito, ¿no? Segunda característica, la Trinidad es eterna intrínsecamente, es decir, dentro de sí mismo, en las 3 personas de la Trinidad, las 3 personas que conforman la Trinidad, Él es eterno. Por ahí habían doctrinas o herejías, mejor dicho, que decían que, claro, el Padre sí que era eterno, pero el Hijo fue creado después, y eso hace que Jesús no era eterno. Estamos hablando de que sí era humano, pero no era divino. Nada, olvidémonos de todo esto porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las 3 personas que forman la Trinidad, intrínsecamente dentro de sí,
son eternos, sin distinción en este sentido. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El Señor de Israel es desde los días de la eternidad. Desde los días de la eternidad. Dice Pablo en Hebreos capítulo 9, versículo 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Espíritu Eterno. Estamos hablando una vez más de la eternidad intrínseca de Dios, ¿no? Tercera característica, la mente humana no alcanza a comprender la plenitud de la Trinidad. Esto es algo básico. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Decía Isaías 40. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, dice Pablo en Romanos 11:33. ¿Cómo daremos forma a Dios? ¿Qué imagen le haremos? ¿Con qué compararemos a Dios? ¿Qué hay que se asemeje a Él? ¿Podremos entender la profundidad de sus riquezas, de su sabiduría, la profundidad de su ciencia? ¿Podremos sondar o sondear sus juicios? ¿Podremos escrutar sus caminos? No, Pablo nos dice que no, es imposible. Es imposible comprender la plenitud de la Trinidad. Precisamente porque nosotros tenemos una mente limitada. En cuarto lugar, la Trinidad se revela de forma progresiva. Primero hay una revelación general por medio de la creación, por medio de la conciencia humana. Después vemos que Dios se va revelando de una forma más especial a la humanidad por medio de las Escrituras. Si quieres conocer en más detalle a Dios, lee las Escrituras. Pero luego hay algo que conocemos como revelación especialísima, que habla del ministerio de Jesús. La vida, la muerte, la resurrección, la ascensión de Jesús, nos hablan de esa revelación especialísima de Dios. Y vemos que en cada una de estas tipos de revelaciones hay una progresión de menos a más. Dios siempre se está revelando de menos a más. En quinto lugar, y esto también es importante, la Trinidad no puede ser ilustrada. Se han hecho muchos esfuerzos por ilustrar la Trinidad, ahora vamos a ver algunos, pero no se pueden, no alcanzan a describir qué es la Trinidad realmente. Por ejemplo, aquí vemos los tres estados físicos del agua: sólido, líquido y gaseoso. Parece ser que se está trabajando en un cuarto estado físico de la materia, pero bueno, no es el caso de este estudio. Los tres conocidos hasta el momento, sólido, líquido y gaseoso. Hay quien dice que la Trinidad es como el agua en sus tres estados de la materia, ¿no? Hay quien dice que así como el agua, que es H2O, puede ser sólida o líquida o gaseosa sin dejar de ser agua, Dios en la Trinidad puede ser Padre, Hijo y Espíritu sin dejar de ser Dios. Bueno, pudiera parecer una ilustración bastante interesante, sin embargo, es peligrosa. ¿Por qué? Porque es incorrecta. Porque a pesar de que el agua puede tener diferentes estados sólidos, o sea, estados físicos, puede ser sólida, líquida o gaseosa, nunca lo va a ser a la vez. Dios sí es el Padre, Dios sí es el Hijo, Dios sí es el Espíritu Santo al mismo tiempo. Creer lo contrario sería caer en el error del modalismo, la herejía que vimos en el tema anterior, en el que decía que Dios era Padre, o era Hijo, o era Espíritu, pero nunca los tres a la vez. Aquí pasaría lo mismo. Ilustrar la Trinidad con el agua nos puede llevar a caer en el error del modalismo. Otra forma de describir la Trinidad es mediante el triángulo equilátero. Hay quien dice que de la misma forma que el triángulo equilátero está compuesto por tres ángulos, cada ángulo con los mismos grados y cada lado con la misma
misma longitud, sin dejar de ser un triángulo, así también el Padre, el Hijo y el Espíritu, sin dejar de ser Dios, siguen siendo Dios. Bueno, pudiera ser más acertada que la anterior, pero tenemos que tener cuidado igualmente, porque ninguna de las ilustraciones, aunque nos favorezcan la comprensión de alguna forma, ninguna de ellas termina de explicar los misterios de Dios. Y la Trinidad es uno de esos misterios de Dios. Cuando estemos en la eternidad con Él, seguramente entenderemos esto con más acierto. Mientras estemos en este lado de la eternidad, tenemos que ser cautos con este tipo de cosas. La Trinidad, vamos a ver los nombres y las actividades. Vamos a ver, por ejemplo, cómo el nombre personal de Dios se utiliza en las Escrituras para hablar de cada una de las personas de la Trinidad. Si vamos al hebreo original, dice, escucha Israel, o oye Israel, Yahvé, y está hablando de Dios el Padre, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. ¿Ve? Estamos hablando del Padre. Pero aquí nos va a hablar Jeremías 23, nos va a hablar del Hijo. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Yahvé, justicia nuestra. Y está hablando del futuro Mesías, del futuro libertador, está haciendo referencia al Hijo. Pero el término que utiliza es Yahvé. Entonces vemos cómo al Hijo también se le llama Yahvé en el Antiguo Testamento. Vemos que Ezequiel hace lo mismo con el Espíritu de Dios. Dice, y allí se posó la mano de Yahvé, el Señor, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me elevó en visiones de Dios a Jerusalén. Entonces, en estos tres textos del Antiguo Testamento vemos como a cada una de las personas de la Trinidad se le llama con el mismo nombre, Yahvé. Pero este no es el único ejemplo. También vemos casos en el que se utiliza el término Adonai o Señor para referirse a cada una de las personas de la Trinidad. Por ejemplo, para referirse al Padre, Mateo dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor, y aquí entraría el Adonai, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Vemos que Lucas dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nueva de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, la traducción sería que es Cristo Adonai. Vemos que Adonai se utiliza en Mateo 11 para el Padre, en Lucas 2 para el Hijo, y vemos también que en 2 de Corintios 3 se utiliza para el Espíritu de Dios. Porque el Señor, Adonai, es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y vemos aquí, una vez más, cómo se habla, o uno se refiere como Adonai, tanto al Padre como al Hijo, como al Espíritu. Ahora vemos también que hay pasajes que nos hablan de las tres personas de la Trinidad en un mismo pasaje o en un mismo acto de la creación del hombre. Por ejemplo, Salmo 100, reconocer que Yahvé es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y aquí está hablando de Yahvé, de Dios Padre. Pero Juan 1 dice que en el principio era el Verbo, en el principio era Jesús, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí cuando habla del Verbo, del Logos, está hablando de Jesús, porque si vamos a Juan capítulo 1, versículo 14, dice que el Verbo se hizo carne y caminó entre nosotros. ¿Quién caminó entre nosotros? Jesús. Entonces, en el principio era Jesús, está refiriéndose a Jesús. Job 33, versículo 4 dice que el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. De manera que vemos cómo en la creación del ser humano intervienen las tres personas de la Trinidad. Pero vemos que las tres personas de la Trinidad actúan en unidad, participando en un mismo evento las tres personas. Por ejemplo, Lucas capítulo 1, versículo 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, y aquí se refiere al Padre, te cubrirá con su sombra, por lo cual
también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vemos el Espíritu, vemos el Padre, vemos al Hijo. Dice Romanos 15, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, y hace referencia aquí al Padre. Otro pasaje más en el que vemos a los tres actuando de una forma unida. Dice 2 Corintios, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y hace referencia al Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Los tres los vemos actuando en unidad. Pero hay más pasajes. 1 Corintios 12 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, y hace referencia a Jesús, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, y habla del Padre, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Nuevo pasaje. Las tres personas de la Trinidad en acción, actuando en unidad. Esta salvación, como dice Hebreos 2, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, hace referencia a Jesús, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios, referencia al Padre, juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Otro pasaje más en el que le vemos autoridad, pero también hay más ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo del bautismo de Jesús. Están presentes las tres personas de la Trinidad. Jesús es quien se bautiza, el Padre es el que hace descender esa voz desde el cielo y la paloma es la que toma, el Espíritu Santo es el que toma forma de paloma. Otro ejemplo, Jesús enseña a bautizar no en el nombre de Jesús, sino en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay otras líneas que hablan de que hay que bautizar según el ejemplo de Jesús. No es que nos bauticemos en el nombre de Jesús solamente, sino siguiendo el ejemplo de Jesús. Y aquí vemos que Jesús manda a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo que pediría al Padre que enviase otro Consolador. El Consolador, es decir, Jesús, el que ya estaba consolándonos, le iba a pedir al Padre que enviase otro Consolador, y el otro Consolador es el Espíritu Santo. Pero ahora también, aunque actúan unidos, vemos que tienen papeles específicos o en determinados casos vemos que pueden actuar de forma específica. Aunque trabajan de forma conjunta, por supuesto, hay evidencia de que cada una de las personas de la Trinidad tienen funciones específicas. Por ejemplo, en cuanto a la salvación del hombre, vemos que Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo intervienen, pero cada uno de forma específica. Dios el Padre es preeminentemente el arquitecto del plan de salvación, es decir, el que lo diseña. Él es el que diseña el plan de salvación. Jesús es el que ejecuta ese plan de salvación, es preeminentemente el ejecutor. Y el Espíritu Santo es el que aplica ese plan de salvación y el que día tras día nos santifica, para que vayamos caminando en santificación hacia esa salvación. Luego Él es preeminentemente el aplicador. Y aquí lo vemos también en Juan 3, de tal manera amó Dios, el Padre ama, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios el Padre a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que diseña todo el plan de salvación vemos que es el Padre, porque Él es el que ama al mundo y Él es el que envía, el que da a su Hijo para que nadie se pierda. Mas Dios, el Padre, muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo, el Hijo, murió por nosotros, el que ejecuta ese plan de salvación. Pero vemos también, en 2 Corintios 5 dice, todo esto proviene de Dios, el Padre, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, el Hijo. Cristo es el que ejecuta. Pero yo os digo, dice Juan capítulo 16, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él es el que aplica ese plan de salvación. Y aquí vemos, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo.
vez más lo vemos ahí, ¿no? Bien, pues hasta aquí la clase de hoy. Ya hemos terminado este programa de discipulado. Ha sido un tiempo excepcional. Doy gracias al Señor por esta oportunidad, por cada una de estas 26 lecciones. Deseo que os haya sido de mucha bendición. Y bueno, Dios mediante seguiremos preparando materiales de diverso índole. Habrá algunos más específicos o más profundos. Os animo a que sigáis estudiando las Escrituras, que sigáis profundizando en vuestro conocimiento de Dios, que eso se traduzca en una relación fiel, en una relación constante, en una confianza plena. Y bueno, mientras estemos en esta peregrinación, como el apóstol Pedro decía, continuemos hacia adelante en esta peregrinación, poniendo las cosas en perspectiva, sabiendo que las cosas malas que nos pasan en la tierra no tienen nada que ver con el peso de la gloria venidera que vendrá, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8. Sigamos adelante. Todo lo que invirtamos en el Señor, en nuestra relación con Él, no caerá en saco roto. Todo será como hacer buenas inversiones. Pues con el deseo más profundo de mi corazón, os saludo, os bendigo. Aquí Sergio Belmonte, un servidor, para lo que necesitéis. Que el Señor bendiga a su iglesia y reciba la gloria por ello. Un abrazo.